En la novela de Bram Stoker, Drácula, aparecen 3 seductoras mujeres vampiro, bajo las órdenes del conde, habitando juntas un ala dentro del castillo emplazado de los Cárpatos. Las novias de Drácula están sujetas al capricho de su amo, según Bram Stoker. Pero, ¿quiénes son, en realidad, las 3 novias de Drácula? ¿Acaso se trata de la fantasía privada de Bram Stoker? Las hemos visto en muchas películas y, por supuesto, las conocimos en la clásica novela de vampiros. Son 3 mujeres, capaces de enloquecer al hombre. Pero ¿quiénes son en realidad las 3 novias de Drácula? Hoy les traigo la verdadera identidad de las vampiras más famosas, las 3 novias de Drácula. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar audiolibros, audiopoemas, audiocuentos, breves análisis sobre libros y autores. El día de hoy les traigo las 3 vampiresas de Drácula de Bram Stoker. Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, a raíz de la cual su personaje antagonista, el conde Drácula, se volvió el arquetipo de vampiro occidental, llegando a ser considerado el vampiro más famoso. La novela presenta otros temas, como el papel de la mujer en la época victoriana, la ciencia y la superstición, la sexualidad, la inmigración y el folclore. Desde su publicación, en 1897, la novela nunca dejó de estar en circulación. Sin embargo, hasta 1983, Drácula no abandonó el terreno marginal de la literatura sensacionalista para incorporarse a los clásicos de la literatura universal. Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 y murió el 20 de abril de 1912. Fue un novelista y escritor irlandés, mayormente conocido por su novela de Drácula. El conde Drácula, diabólico caballero de vieja escuela, siempre perfectamente vestido y jamás ataca sin haber sido invitado por la víctima. Tras alimentarse durante siglos de sangre humana en las aldeas de Transilvania, decide trasladarse a Londres en busca de nuevas víctimas. Pocos mitos existen tan universales e inquietantes como el del vampiro. En todas las culturas, la sangre es percibida como una forma de energía vital, y hasta incluso la Iglesia Católica tiene como dogma convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Quien lo coma y beba adquirirá sus propiedades, es decir, la gracia santificante, una especie de canibalismo ritual según la escuela psicoanalítica de Freud. El vampiro es, por su parte, un paradójico muerto viviente, que reposa en su ataúd y, por no haber logrado el descanso eterno, es un símbolo demoníaco. Un alma en pena que por ser espíritu no se refleja en los espejos y por estar maldito retrocede ante la visión del crucifijo. Esta alma diabólica es condenada eternamente sin reposo. Vive protegido por las tinieblas de la noche, dueñas y señoras del espacio infernal. No pueden hacer nada ante la luz solar, símbolo de Dios. Se trata de la lucha interna entre el bien y el mal. El vampiro es un símbolo de la antigua nobleza feudal que explotaba y chupaba la sangre de los campesinos. Y el nuevo mundo urbano, de la modernidad y la ciencia, terminarán derrotándolo. Se trata de un sujeto elegante, ataviado, con traje de etiqueta, que opera con nocturnidad en el espacio propio del amor erótico. Clava sus colmillos en la carne de la doncella virgen y bebe su sangre. La víctima entonces cae en un letargo, pero pasado el letargo, desea de nuevo ser succionada por su extraño compañero, hasta el punto de retirar
todo tipo de objeto protector, ajos, crucifijos. Perdida su inocencia, se transformará también en una depredadora sexual. Sin embargo, el vampiro, a semejanza del protagonista de la tragedia griega, él es también víctima de su destino, cosa que asume con total dignidad. En realidad la sangre no es otra cosa que la vida misma con atributos que van más allá de lo físico. En el beso de El vampiro literario se succiona la vida y la voluntad de ser. Se toma el alma. Drácula es seductor en su dimensión más elevada. Jamás viola, sino que seduce y espera que sean ellas las que deseen ser poseídas. Así lo sexual se sublimará con la máxima entrega del yo. El personaje creado por Stoker es la tentación, todos los deseos y anhelos reprimidos que anidan en el subconsciente humano y que Drácula puede expresar libremente en su reino de las sombras. Va a sucumbir frente a la norma establecida, a lo socialmente asumido. Drácula no muere por su afición a la sangre, sino por su condición de elemento desestabilizador. Poligamia, libertinaje, lesbianismo, encarmilla de Sheridan Le Fanu. Sin embargo, tanto el vampiro como la vampiresa contiene su atractivo popular por ser elegantes y seductores depredadores sexuales. Las masas ven en su comportamiento lo que desearía ser y no puede. Y es curioso que la novela de Stoker jamás fue acusada de blasfema, a pesar de que su perversión sacara con burlona conversación los dogmas fundamentales de la Iglesia. Pero tras lo superficial subyace algo más profundo que se remonta al origen mismo de la naturaleza humana. En el tercer capítulo de Drácula, Bram Stoker sostiene que las novias de Drácula son solo 3 vampiresas, 2 morenas y una rubia. Por supuesto, jamás se las menciona como novias de Drácula, aunque la naturaleza de aquel vínculo queda claramente establecido en la historia. Pero, ¿por qué Drácula tiene su propio harén de vampiresas? Más allá de la respuesta evidente, es decir, que las novias de Drácula están ahí para satisfacer los apetitos del conde, podemos pensarlas como una forma degradada, casi infernal, de las cortesanas que deambulaban por las cortes europeas, una muestra de la aristocracia en decadencia, solo que tanto el rey como su reino, y aun su corte, están conformados por gente rigurosamente muerta. Bram Stoker no hace mucho por describir a las novias de Drácula. Podemos asumir que son hermosas, pero también que el vínculo que las une al conde es tan antinatural como es su existencia como no muertas. Es Jonathan Harker el único que hace referencia a algún aspecto físico de las vampiresas. Señala que 2 de ellas poseen una matiz parecida a la del conde, detalle que el cine eliminó por cuestiones de pudor o censura, ya que se insinúa que las vampiresas son de hecho las hijas de Drácula. La intención de Bram Stoker resulta evidente en analizar la observación que realiza John Harker. Solo una es novia, las otras son sus hijas, aunque también son sus amantes. La naturaleza del vampirismo no solo funciona en Drácula como una metáfora del desenfreno absoluto, sin límites ni condicionamientos sociales y psicológicos. Para lograr que el vampiro, síntesis de lo antinatural, invierta además cualquier conexión con la humanidad, debe abstraerse de todas sus prohibiciones. Por ejemplo, el tabú del incesto. Esto queda expresado en el epíteto que agrupa a las 3 vampiresas, las hermanas. Más allá del conde Drácula, los únicos 2 personajes humanos que tienen contacto con estas 3 vampiresas son Jonathan Harker y el profesor Abraham Van Helsing, y ambos sienten una mezcla de atracción y repulsión en presencia de ellas. Harker las descubre durante un vagabundeo por los salones del castillo, ocultas dentro de una habitación de proporciones increíbles, tal vez el antiguo salón de baile del edificio, y describe a una
la mujer vampiro rubia como la líder del grupo y la favorita de Drácula. De hecho, cuando las vampiresas reciben la autorización del conde para alimentarse de la sangre de Jonathan Harker, una de las morochas afirma: «Tuyo es el derecho de comenzar». De esta forma queda establecido el derecho de la vampiresa rubia a alimentarse primero. Más adelante, Bram Stoker asegura que una de las vampiresas morenas es la primera, dando a entender que es la más vieja de todas. ¿Y acaso su esposa? No es que Bram Stoker haya olvidado los privilegios de la vampiresa rubia. De su afirmación se desprende que la vampiresa más joven es actualmente su favorita. Bram Stoker vertió en Drácula las principales obsesiones y ansiedades. Entre ellas se encuentran retratadas lo femenino, aspecto fundamental de la novela, ese brillante punto de inflexión en lo que respecta al hito universal del vampiro. Es fascinante envolverte en el diario de Jonathan Harker, de resonancia casi épicas en su amalgama de elementos góticos y folclóricos, en la atmósfera de pesadilla de ese castillo. El terror solo puede ser tal cuando es ambiguo, cuando deja resquicios por donde pueda andar la imaginación. Pese a lo perturbador del ataque de las vampiras, el espíritu puritano de Harker, pese a todo, piensa en su prometida, Nina. Acá tengo una copia que le regalé a mi hijo de Drácula. Es una copia como si fuese de bolsillo, con una traducción bastante linda. De acá les voy a leer extracciones del capítulo número 3. Habla muy poco sobre las novias de Drácula, así que lo vamos a leer. No dudé de que era un sueño por la proximidad de estas, las cuales, a pesar de estar de espaldas a la luna, ninguna reflectaba su sombra en el suelo. Se acercaron a mí y se detuvieron a mirarme durante algún tiempo. Después hablaron en voz baja entre ellas. Dos eran morenas, con altas y aguileñas narices, parecidas a las del conde, grandes ojos que parecían completamente rojos, en contraste con la palidez de sus rostros. La tercera era rubia, con abundantes y dorados tirabuzones. Sus ojos eran como blancos zafiros. Las tres poseían blancos y brillantes dientes que destacaban como perlas entre el rojo de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me inquietaba, algo que anhelaba y a la vez temía mortalmente. Mi corazón se estremecía ardientemente, deseando que aquellos sangrantes labios me besaran. Ahora me siento avergonzado de aquel impulso carnal. No debería notarlo, pues si algún día lo leyera Nina, podría sentirse francamente apenada, pero es la pura verdad. Volvieron a cuchichear entre ellas y a continuación soltaron unas risitas que eran claras y musicales, pero al mismo tiempo duras, como si no conocieran la ternura del contacto con unos labios humanos. Era un sonido semejante al insoportable y dulce tintinear de un vaso tocado por una mano hábil. La mujer rubia movió la cabeza con coquetería, incitada de algún modo por las morenas. Una de ellas dijo: «Adelante, tú serás la primera, luego te seguiremos nosotras. Tienes derecho a comenzar el placer». Y la tercera añadió: «Es fuerte, muy joven y tiene besos para todas nosotras». Permanecí inmóvil y mientras, con la mirada perdida, gozaba y temía a la vez de algo que no sabría definir del todo bien. La muchacha rubia se acercó a mí y después inclinó su rostro. Sentía como echaba suavemente su aliento sobre mi cuello, lo cual me producía un enorme y dulce placer. Las emociones parecían sujetas a un calidoscopio. Sentía la misma vibración a través de mis nervios que cuando escuché su voz, pero no lograba evitar el surgir de una sospecha.
que era la dolorosa y maloliente, igual que el olor a barbarie de un matadero. El pánico me impedía abrir los ojos. Sin embargo, bajo mis pestañas podía ver perfectamente. La mujer se arrodilló, de forma que quedó tumbada encima de mí, moviéndose sinuosa y sensualmente. Me parecía codiciosa y devoradora. Su respiración gozaba de una provocada voluptuosidad. Todo aquello era entre emocionante y repulsivo. La joven doblaba su cuello mientras se relamía como un animal, saboreando su presa antes de hora. Entonces pude ver cómo bajo sus labios color escarlata asomaba la saliva sobre su roja lengua, que se deslizaba por entre unos afilados colmillos. Su adorable cabeza empezó a descender hasta que sus labios se pararon a la altura de mi barbilla, como si desearan aferrarse a mi cuello. Tan cerca estaba su boca que podía oír claramente el chasquido de su lengua, relamiéndose dientes y labios. Sentí el ardiente aliento sobre mi carne trémula. Sentí que mi piel se estremecía al contacto con su carne, que cada vez se aproximaba más. Mi garganta estaba hipersensible y aquel suave y excitante roce de sus labios al contacto de unos dientes afilados que parecían penetrar en el interior de mi cuello antes de que lo tocaran. Se detuvieron y entonces yo cerré los ojos totalmente abandonado al placer y esperé con el corazón palpitante. Pero en aquel preciso instante, de forma brusca, otra emoción me invadió como un relámpago y dejé de sentir aquellos afilados dientes cerca de mi cuello. Podía notar la presencia del conde. Finalmente logré abrir los ojos y él estaba allí, con el rostro invadido por una intensa furia que parecía sobrenatural. Con su férrea mano aferraba al esbelto cuello de la muchacha rubia y con una fuerza inhumana. Sus ojos azules se habían teñido de rojo por la ira. Se mordía coléricamente los labios con sus blancos dientes y sus pálidas mejillas se enrojecieron de excitada indignación. El conde parecía otro. Jamás hubiese imaginado que fuera capaz de mostrar tanta rabia y furor. Ni siquiera los demonios del infierno les habría atribuido nunca tanta cólera. Los ojos del conde llameaban, las rojas pupilas aparecían cárdenas y lóbregas, como si en ellos ardiese las llamas del infierno. Su rostro estaba mortalmente blanco, sus rasgos tan duros que parecían de acero, sus pobladas cejas unidas en la parte superior de la nariz ahora parecían una barra de metal inmóvil e incandescente. De una furiosa sacudida lanzó a la muchacha muy lejos y a continuación señaló a las demás con un ademán imperioso y muy significativo. Este era un gesto de poder y mando, el mismo que le vi utilizar la primera noche con los lobos. En voz baja, casi susurrante, pero al mismo tiempo cortante, exclamó: «¿Cómo osáis tocarle? ¿Queríais poseerle en contra de mi voluntad? ¡Atrás! Este es mío, solo mío. Tened mucho cuidado de no mezclaros en su vida, o tendréis que vérselas conmigo». La muchacha rubia soltó una carcajada repulsiva y lasciva, pero a la vez coqueta, y respondió: «Tú no puedes amar, y nunca lo has hecho». Las demás mujeres apoyaron la protesta de la anterior. Fragmento de El capítulo 3, Diario de Jonathan Harker. La relación de Drácula con sus novias no parece ser demasiado sencilla. Si bien el conde maneja las cosas en el castillo,
las vampiresas no dudan en hablarle o incluso en alzarle la voz. Vamos a hablar un poco sobre la inspiración y cómo llevaron a las novias de Drácula a diferentes artes como el cine, los videojuegos, los cómics, muy rápidamente y resumido como para que veas cuánto inspiró las novias de Drácula. En el cine, las novias de Drácula aparecen por primera vez en el 1931 junto al actor Bela Lugosi. Aparecen en silencio y atacan a Jonathan Harker. El horror de Drácula, 1958. En esta versión, Drácula tiene una sola novia, que también ataca a Jonathan Harker y lo convierte al vampirismo. Las novias de Drácula de 1960, la secuela del horror de Drácula de 1958. En este caso, el vampiro es un guapo varón que se enfrenta a Van Helsing. En Drácula de 1973, las tres vampiras están presentes en silencio en la versión adaptada para la televisión. Bram Stoker, Drácula, de 1992. Esta es una de las representaciones más conocidas en una película sobre las novias de Drácula. Drácula en el 2000. Drácula secuestra a tres jóvenes para convertirlas en sus novias vampiro. Van Helsing 2004. Otra de las versiones más conocidas de las tres novias de Drácula. Se desconoce el origen de estas vampiresas, pero tanto en la novela como en las distintas versiones cinematográficas, Drácula aparece como el responsable de convertirlas al vampirismo. El mundo del videojuego también se inspiró en las vampiresas, novias de Drácula. La influencia más reciente de las esposas de Drácula en la cultura puede verse en la saga de videojuegos de Resident Evil. En la octava entrega, entre los antagonistas principales en el juego, se halla la familia Dimitrescu, una familia de mujeres vampiras, liderada por Lady Alcina Dimitrescu, una mujer que a causa de una enfermedad hereditaria en la sangre debe consumir sangre humana, característica que comparte con sus hijas. El castillo en el juego tiene una apariencia victoriana que recuerda a la estética de Drácula. Las novias de Drácula en la novela carecen de nombre, al igual que el conde, quien solo brinda el nombre de la orden a la que perteneció en vida, Drácula. Sin embargo, en las películas fueron bautizadas con nombres. La ausencia de nombres propios en la novela se explica mediante una vieja leyenda de vampiros, que también podríamos trasladar a las historias de posesión demoníaca. El nombre y lo nombrado no son lo mismo. Significado y significante se mezclan, se fusionan. Son esencialmente uno. Conocer el nombre de algo es conocer su esencia. Poseer el verdadero nombre de una cosa no es diferente de la posesión de la cosa. Entonces, Drácula y sus amantes nunca confesarán sus nombres. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.